analfabeta. Sí, eso tiene poco. Agarré la olla donde hice el dulce. Iniciamos con la charla de la profesora. Antes de empezar, todos pueden poner su micrófono en silencio, por favor, para no interrumpir la videoconferencia. Voy a silenciar a todo el mundo. Y después tienes que habilitar el micrófono a la profesora Rosalba, profe. Sí. Ok. Rosalba, FM, FB, FD. Rosalba, ¿ya estás? Voy a habilitar a Tamayo. Ya estoy lista. ¿Estás hablando? ¿Me oyes? Rosalba. Sí, ya te escucho. Ok, ya estamos lo que podemos hablar. Está María Alejandra Tamayo y mi persona con el audio y tú. Entonces le damos continuación a la charla que nos viene dando la profesora Rosalba Urosa, docente de la Cátedra de Salud Pública, Departamento de Medicina Preventiva y Social, Escuela Luis Racetti, la Facultad de Medicina UCB, dando la hora. Rosalba, por favor, continúa con tu charla sobre pruebas diagnósticas y COVID-19. Adelante. Ok, sigamos entonces. Próxima. Próxima. Nada. Debe ser que se tarda un poquito en cambiar, profe. ¿Ya? Ahí está. Ya. Bueno, esta luce muy complicada, pero vamos a irla viendo por partes. Esta es una lámina que integra todas las pruebas importantes que vamos a ver ahorita. Y aquí esta es la línea del tiempo en semanas. Aquí vemos el momento de la exposición al COVID, el ingreso del COVID al organismo, o sea, la infección por el SARS-CoV-2, que ocurre, y ocurre un periodo de incubación de 2 semanas antes de que aparezcan los síntomas que están marcados con esta línea de puntos. Luego es la evolución a través del tiempo de la enfermedad. Ajá. ¿Qué pasa con aquí tenemos una serie de líneas sólidas, las cuales son los exámenes que determinan el antígeno. Y estas líneas de puntos que son las determinación de los anticuerpos. Vamos a hablar básicamente sobre las líneas estas sólidas y la PCR. Estas son determinación de la PCR, excepto esta que es el aislamiento del virus, que ocurre solamente antes de una semana y luego de la primera semana, luego no se puede, no lo pueden cultivar. Y luego tenemos estas otras líneas que son las de PCR. La azul es del hisopado nasofaríngeo, la anaranjada del aislamiento del virus que ya les dije que no es PCR, y broncoalveolar es esta que está aquí, y ese es esta otra que está aquí. Entonces, como ustedes ven, la determinación de la PCR comienza a dar positividad desde la primera semana, llegando a un pico alrededor de los primeros días después de los síntomas. ¿Ok? Pero mientras tanto son una cantidad de falsos negativos que vamos a ver por aquí. O sea que la mejor función de la PCR ocurre en el tercero a cuarto día de aparición de los síntomas. Antes y después hay una alta tasa de falsos negativos. Vamos a la próxima. ¿Próxima? Ajá. Entonces, para analizar esta tasa de falsos negativos de la PCR, va a depender del momento de la toma de la muestra, como ya vimos, y también de la técnica de la toma. Y la probabilidad de falsos positivos de la PCR es bajísimo, por decir que hay algo, y se debe a errores técnicos o a contaminación de reactivos.
Se podría decir que la especificidad o la... Ajá, bueno, me pasaste la próxima. Ok, entonces esta es la técnica de la toma del hisopado nasofaríngeo, bastante desagradable. Y esta es la manera, el personal debe estar protegido. Y la próxima. Debe obtenerse utilizando un hisopo flocado, si es posible, para mejorar la recolección y liberar las células del material. Los hisopos deben tener un eje de aluminio o plástico. Los hisopos que contienen alginato de calcio, madera o algodón deben evitarse, ya que pueden contener sustancias que inhiben las pruebas de PCR. Idealmente, los hisopos deben transferirse al medio de transporte universal inmediatamente después de que las muestras son tomadas para preservar el ARN viral. Entonces, hay otros factores de error atacable al transporte y a la técnica ya de montaje de la PCR en el laboratorio. Como vimos las curvas que les mostré al principio, la sensibilidad, o sea, la capacidad del examen de la PCR de positiva en el paciente que está infectado, la más alta positividad es con el lavado broncoalveolar, luego con el esputo, hisopado nasal y hisopado faríngeo. Como les dije ya, la especificidad del 99%. Sigamos, próxima. Ajá. Esta es una gráfica que nos muestra lo que les resumí en anterior con las barras. Estas son las muestras de qué tipo de muestras son, el test y el porcentaje y el número de pacientes o de muestras, el nivel del ciclo, que a menor ciclo, mayor carga viral existe. Y estos son el rango y el intervalo de confianza. Simplemente nos vamos a dar cuenta aquí que lo que les había puesto, el 93% de lavado broncoalveolar, la fibroscopia 46%, el esputo 72%, la nasal 63%, el faríngeo 32%, el de heces 29% y sangres el 1% y la orina es ninguno. O sea, como ustedes ven, las muestras de orina y sangre son muy malas para encontrar PCR positiva. ¿Ok? Y sobre los niveles de carga viral, encontramos que la que se encontró en este estudio mayor carga viral, porque su ciclo era el más pequeño, fue en el hisopado nasal. Próxima. Ajá. Tasa de falsos negativos de acuerdo al momento. Esto es un estudio de Lorin Kusirka, publicado en Anales de Medicina Interna, y aquí vemos, es la tasa de falsos negativos a través del tiempo. En el día 1 de la infección es de 100%, se toma una PCR en ese momento y 100% de las muestras van a ser PCR negativo. Van a seguir aquí casi 70% de falsos negativos un poquito antes de empezar los síntomas, ¿no? Casi, aquí dice, alrededor del 70% de falsos negativos, probablemente 1 o 2 días antes de empezar los síntomas. Esto es importante porque esto se reconoce como el periodo máximo de transmisibilidad. Y en el periodo máximo de transmisibilidad tenemos que la PCR solamente identifica adecuadamente el 25% de los pacientes. Entonces, tener una PCR negativa en este momento no nos dice mucho, nos da una falsa seguridad. La tasa de falsos negativos disminuye. El punto de su nadir sería alrededor de los 7 días en esta gráfica. O sea, en la primera semana de los síntomas, o sea, a los 3 o 4 primeros días de los síntomas es cuando el funcionamiento de la PCR es máximo. Y luego vuelve a subir la tasa de falsos negativos. Ya en este momento, al final, ya se utiliza la tasa de falsos negativos es útil para decidir el alta de los pacientes.
Recordando lo que habíamos hablado de valor predictivo positivo, que va a depender, o sea, ¿qué hago yo? Esta es la probabilidad post-test después de una PCR negativa. Cuando nosotros tenemos la probabilidad pre-test, por ejemplo, de 5,5%, que es la más baja, que es la de esta de abajo, la probabilidad pre-test de enfermedad se mantiene en estos niveles. Cuando nosotros tenemos una probabilidad pre-test de 44%, entonces la curva de positividad o de probabilidad de enfermedad, entonces aumenta muchísimo más que cuando tenemos una probabilidad pre-test baja de enfermedad. Entonces, como ustedes ven, la probabilidad que yo le dé a un paciente de estar enfermo antes de hacerle el test es muy importante para entender el test. Es importante si el paciente tiene clínica, si tiene contactos, etcétera, que es lo que me va a dar la interpretación adecuada. Entonces, la conclusión de esto es que se debe tener cuidado al interpretar las pruebas PCR negativas para la infección por SARS-CoV-2, particularmente al comienzo del curso de la infección, cuando se usan estos resultados como base para eliminar precauciones destinadas a prevenir la transmisión en curso. Si la sospecha clínica es alta, la infección no debe descartarse solo sobre la base de una PCR-RT negativa, y la situación clínica y epidemiológica deben ser consideradas cuidadosamente. Eso siempre es así para cualquier examen, pero en este momento con la PCR, que es lo que nos ocupa, y traduciendo los problemas que trae bajar la guardia, pues es muy importante tener eso en cuenta. Ahora vuelvo a poner la lámina para recordarles estas otras dos que vamos a ver ahorita, que son las punteadas, que es la manera indirecta de detectar SARS-CoV-2, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Nosotros tenemos habitualmente, decimos que la inmunoglobulina M se eleva agudamente y la inmunoglobulina, que es debe ser esta, la moradita, y la verde, la inmunoglobulina G, que se eleva más tardíamente, pero dura mucho más. En este caso del COVID, vemos que ambas, la G y la M, se elevan prácticamente simultáneamente y alcanzan más o menos el pico casi en el mismo momento, permaneciendo la inmunoglobulina G elevada cuando la inmunoglobulina M baja. Cuando empiezan estos inmunoglobulinas a ser detectables de manera importante, este gráfico la sitúa un poco más allá de los 7 días, empezando de los síntomas, advertido, de los síntomas. Aquí el paciente está infectado, pero está asintomático. Es aquí en este momento cuando el paciente empieza a tener síntomas, y es una semana prácticamente después, y quizás unos días más según este gráfico, en la cual las pruebas con inmunoglobulina G y M empiezan a detectar a los pacientes. Esas son las que se llaman pruebas rápidas y son cualitativas y se hacen a través de sangre, que cambia y pueden ser interpretados por personal, no necesariamente médico ni de laboratorio. Vamos a la próxima. Ok, este es un trabajo de Guo muy interesante, en el cual él no solamente utilizó como positivos no solamente a los pacientes con PCR, que podían tenerlas en un momento u otro determinado de su evolución, sino también los pacientes con alta sospecha, ya sea por clínica, contactos, radiología, y algunos tenían
inmunoglobulinas después positivos, pero otros quedaron con inmunoglobulinas negativas también. Y este trabajo también fue utilizado para el que les informé anteriormente de la rata de falsos negativos de la PCR. Bueno, aquí nos informa, los días, los días del anticuerpo. Esta es la inmunoglobulina M, también midió inmunoglobulina A e inmunoglobulina G. Y estos son los días de la detección de anticuerpos después de aparición de los síntomas. Entonces, aquí es aproximadamente antes de los 10 días, la inmunoglobulina M y la globulina G, y la monoglobulina G también estaría aquí, y aquí persistiría más allá de los 10 días. Esta es otra gráfica que dice un poco antes que la gráfica anterior. Los días de los síntomas, los puntos son la cantidad de muestras y de pacientes que se investigaron, y logra hacer estas curvas. Los sombreados son los intervalos de confianza de cada una de ellas. La PCR es esta, que está aquí, la cual vemos que aquí al principio está positiva y luego se va negativizando. El porcentaje de personas que tienen la PCR negativa va disminuyendo, como es lo esperable. La inmunoglobulina M, que es la que se eleva más precozmente, se eleva 3 días de enfermedad. Esto no es asintomático, esto es el primer día de enfermedad. Bueno, ¿puede ser el anterior? Ok, entonces sube de estando, estos son los niveles de la inmunoglobulina M, y este es los de la inmunoglobulina G. Como ustedes ven, hay un pico alrededor de los 10 o 11 días, que no exactamente es así con otros estudios que les voy a mostrar más adelante. Entonces, aquí él hizo 2 grupos, los PCR positivos y los PCR negativos. Y de estos PCR positivos, tenían inmunoglobulina positiva el 75% y negativa el 24%. Y de los PCR negativos, 93% con 690. Esto es explicable porque en la medida que la PCR va bajando, como se ve aquí, en este momento van subiendo las inmunoglobulinas y se puede complementar el trabajo de una PCR negativa con unas inmunoglobulinas positivas. Esta de abajo, no la veo bien. Ajá, bueno, estos son porcentajes de lo mismo que está aquí. Próxima. Próxima. Ajá. Esto es un estudio de confiabilidad que hizo el grupo de Su et al, que trabajaron con, creo que es la próxima. Uy, ¿qué pasó? Ajá, 17.000 muestras, 17.000 en la próxima voy a ponerlo, pero esta fue con 242 pacientes con PCR positiva en una mediana edad de 47 años y 13% de enfermedad severa, que encontraron ellos que la inmunoglobulina M, 44% de los casos tenía elevado a los 7 días versus 56 de la inmunoglobulina G, y el 95% de las inmunoglobulinas M llegaban alto a los 16 días, positivos a los 16 días, y un poquito más tarde los de la inmunoglobulina G a los 20 días. Próxima. Ajá. Sobre los resultados falsos en la prueba de detección de anticuerpos inmunoglobulina M, G y A. Pueden dar positivas en infección por otros coronavirus, resfriado común, MERS y SARS. Y pueden ser negativas, a menos que se hagan reactivos que sean más específicos. Y puede ser negativa en el periodo de incubación e inicio de los síntomas, como ya vimos,
cuando la propagación del virus y el riesgo de contagio es más alto. Esto da una falsa seguridad de no tener el COVID cuando se hace una prueba rápida, las que llaman prueba rápida, y es negativa. Eso es terrible porque no sirve de mucho. Sigamos. Próximo. ¿Para qué sí son útiles las pruebas rápidas o las pruebas de anticuerpos? Para el diagnóstico de pacientes con complicaciones tardías de la enfermedad, cuando la PCR puede ser negativa por disminución de la carga viral. Para vigilancia epidemiológica, para conocer el estado de inmunidad individual o poblacional, cuando el test detecte SARS, o sea, cuando ya pueda ser más específico y no otro coronavirus. Y se desconoce el tiempo de inmunidad al SARS-CoV-2. Próxima. Este es el estudio, otro de las utilidades de la... Sí te oigo, cuéntame. Ya estoy en el límite del tiempo. ¿Aló? No, profe, siga. Ajá. La seroprevalencia es otra de las utilidades de estos ¿Aló? ¿Perdón? anticuerpos. Y este es en el estudio que les había nombrado anteriormente, de Su et al, que sobre 17.368 sujetos investigados encontraron una prevalencia de positividad a la inmunoglobulina, me imagino que no sé si G o una de las dos, de 3,2 a 3,8 en la población de Wuhan, en pacientes que habitualmente estaban en el hospital, como los pacientes de hemodiálisis, 3,3%, y en el personal de salud, que lo probaron en 4.384, encontraron 1,8% de prevalencia de estas inmunoglobulinas. No sé, sigamos. Próxima. Y este es un cuadro que resume los usos y para lo que sirven las cuestiones estas, las pruebas. Entonces, ¿para qué utilizamos para screening durante el periodo de incubación y asintomático? Para diagnóstico en la enfermedad, para determinación de propagación viral en la fase de convalescencia para decidir aislamiento y en vigilancia epidemiológica, como les mostré el último. Estos son los exámenes que están nombrados aquí, como es la PCR real time o ensayos de test de aumento del ácido nucleico. Este es el mismo hecho in situ, la detección de antígenos in situ. Ese sí sería una prueba rápida de detección, y la serología inmunoglobulinas y globulinas GIM, que fueron las que hablamos. Este examen, que es la PCR o la molecular, todo esto lo que va a decir es que no hay suficiente, es desconocido o valor predictivo negativo insuficiente. Por lo tanto, no sirve para descartar la enfermedad. Esto ocurre lo mismo aquí, tanto en la fase de screening, en la parte de asintomáticos, como en la fase de convalescencia. Y resulta que todos los tests que tenemos y de los cuales hemos hablado, básicamente sirven en la fase de enfermedad. Las inmunoglobulinas GIM vuelven a repetir que son probablemente falsos negativos en la etapa temprana, probablemente falsos negativos en la etapa temprana de enfermedad. Típicamente no refleja la enfermedad en la parte de convalescencia, y epidemiológica sirven para survey cuando sean más específicas. Y bueno, con esto creo que concluimos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Rosalba Urosa. Muchas preguntas por hacer, pero vamos a darle paso ahorita a la doctora Jazmín Mijares. ¿Me escuchas, Jazmín? Sí, sí te escucho perfectamente. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla contigo. Ok. Vamos a ver. Dame un segundo. ¿Qué hago? ¿Qué tal, Luis? Ya va. Me dice cuando la veas, ¿oíste? Ok, yo te aviso.
Ajá, estamos viendo aquí, ya. Déjame ponerla en Estamos viendo grande y ahí la... aparece. Ajá. Ok, ahí está. Bienvenida, Jamín Mijares, docente de la Cátedra de Salud Pública y además no solamente médico en salud pública, sino abogado y especialista en el área de la salud. Bienvenida, Jamín, gracias por esperar y tu charla está a la disposición. Adelante. Ok, hay que quitar el afiche de pinceladas que está aquí como atravesadito, ¿no? Ajá, esa es la última. Vamos a comenzar. Ok, está retrocediendo, ¿no? Bueno, voy a comenzar. Fíjense lo siguiente, yo quise abordar este tema que es algo, aunque parece sencillo, cotidiano, regular, es algo de suprema importancia, sobre todo para el reto y la situación en la que nos estamos enfrentando. Para todo el personal de salud, incluido, por supuesto, nuestros apreciados estudiantes que están también integrados y conectados a el equipo de salud porque hacen vida en los hospitales, hacen vida junto con el equipo de salud. Vamos a hablar cosas muy, muy generales que nos permitan conocer y saber cuál es la importancia de un equipo de protección y por qué el equipo de protección es tan necesario, sobre todo en estos momentos. En principio, recordar un poco de qué se trata, de qué significa bioseguridad y recordar que son todos los métodos tendientes a minimizar el riesgo asociado a la exposición, en este caso a microorganismos, mediante la protección de operadores, de personas y del entorno y del medio ambiente. O sea, la bioseguridad incluye todo eso, no es solamente a las personas, sino todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y todo aquello con lo que nosotros nos conectamos. Va a involucrar también técnicas de laboratorio, equipos de seguridad y diseño de instalaciones. Siguiente. Ok. ¿Qué objetivo tiene? El objetivo es de proteger a los usuarios, de prevenir y asegurar estudios experimentales, porque acuérdense que también que cuando están trabajando se utilizan trajes y equipos de protección o algún procedimiento clínico que se esté realizando, y contener y controlar todos los agentes infecciosos que pudieran causar algún daño a la salud o algún problema para algún procedimiento o proceso que estemos realizando. Próxima. Ok. Todo esto está contenido, por supuesto, con bases legales, ¿verdad? En normativas especiales, tanto nacionales como internacionales. La normativa internacional más conocida y referida es la de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la OSHA 18000, la ISO 9000, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en diversos artículos, ¿verdad? La LOCIMAT, que es muy conocida y muy mencionada, de unos años a esta parte para la protección en cuanto a los riesgos laborales a los que se enfrentan los trabajadores. La ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, ¿verdad? Todo aquello que vamos a desechar y que vamos a trasladar y a eliminar, el reglamento de condiciones, higiene y seguridad y las normas convenientes. Allí están contemplados en su diversos articulados todo lo que está dirigido a la protección de las actividades laborales y los equipos que deben utilizarse, que debe garantizar el empleador para que las personas que trabajan en los diferentes ámbitos tengan protección a su salud. Ya entrando un poco en materia, para las generalidades que vamos a atender, el equipo de protección personal incluye toda ropa, accesorio diseñados para proteger a los empleados de los peligros en el área de trabajo. Ese equipo no debe reemplazar los controles, ni los procedimientos, ni los protocolos de seguridad que están diseñados, ¿verdad? Y que deben ejecutarse o ponerse en práctica ante cualquier eventualidad o en la cotidianidad de cualquier proceso. Y deben ser utilizados en conjunción con esos procedimientos. O sea, eso es un conjunto de cosas que debe ser una norma rígida de cumplirse. Incluyen lo siguiente: protección ocular, protección con escudos para la cara, protección para la cabeza, equipo de protección de manos y extremidades, ropa de protección especial, dispositivos, aparatos de respiración, protectores de ruidos y audición, escudos protectores o barreras, y barreras, ¿no? Ahora esto de los escudos protectores y la barrera está muy en uso porque hemos visto tanto en las redes, en el internet, hemos visto imágenes
de láminas completas de material, un material especial, un material acrílico, plástico, que separa un área de otra para evitar esa contaminación o esa conexión con los fluidos, sobre todo con las gotas de flujo cuando estamos hablando o cuando alguna persona por alguna eventualidad tose o estornuda, ¿no? Estos equipos deben de ser de condiciones sanitarias confiables, así como mantenerse en óptimas condiciones, aquellos que deban ser reutilizados. No todos los equipos son desechables. Debe ser accesible a los usuarios, debe instruirse con un entrenamiento cuando así se requiera, aunque parezca una cosa irrelevante, es necesario conocer cómo se ponen los equipos y cómo se retiran, precisamente para evitar la contaminación secundaria. ¿Okay? Debe ser usado con carácter obligatorio cuando sea necesario proteger a un trabajador o un empleado de los peligros que se encuentran en el lugar de trabajo. En este caso, refiriéndonos a COVID, no solamente de los trabajadores, sino de los trabajadores y de su entorno familiar, porque nosotros vamos nuevamente a regresar a nuestros hogares, a tener conexión con una cantidad de personas o con otros pacientes que van a estar también en riesgo. Debe proteger contra procesos o peligros ambientales provenientes de la exposición de sustancias químicas o materiales peligrosos. Esos son los más conocidos y utilizados hasta ahora. Todo aquel que ha trabajado o ha tenido la oportunidad de trabajar con materiales peligrosos ha podido conocer algo de los trajes de protección y de los equipos de protección. La exposición a radiación, las exposiciones a temperaturas extremas, los irritantes mecánicos, agentes físicos y la exposición a agentes biológicos. Ok, próxima, por favor. Ajá. ¿Estos peligros cuáles son? ¿Qué pueden lesionar? Pueden lesionarnos o lastimarnos a través de qué? De la absorción, de la inhalación o del contacto físico. Y bueno, aquí estamos, creo que con esta enfermedad, esta nueva eventualidad que tenemos en el mundo, vamos a estar expuestos de esas tres maneras. Vamos a inhalar cuando eso esté en el ambiente, vamos a absorberlo de alguna manera si estamos en un contacto mucho más cercano, y el contacto físico o compartir el aire íntimo, que es lo que llamamos, esa cercanía, también nos pone en riesgo. Ajá. Entonces, es necesario, esto es una cuestión de orden estrictamente laboral, ¿no? El deber ser. Es necesario que se determinen los riesgos y que esos riesgos estén determinados, estén certificados. Y hay eso lo hace un comité o lo hacen los delegados de protección, deberían hacerlo siempre y debería tenerse y registrarse por escrito y tenerse certificado para poder entonces interactuar y poder hacer las denuncias de accidentes laborales y poder tomar los correctivos necesarios en el futuro. Debe hacerse uso del equipo obligatorio de protección personal y debe eliminarse todo aquel equipo de protección personal que esté dañado, que esté defectuoso, que pudiera poner en riesgo la integridad del trabajador y de su entorno, por supuesto, del resto del equipo, en el caso del equipo médico. Ajá, próximo, por favor. El entrenamiento de los usuarios del personal debe contemplar los siguientes aspectos: cómo usar el equipo, cuál equipo debe usarse, cómo ponerlo, cómo vestirlo, cómo portarlo, cómo debe ajustarse al cuerpo y cómo debe ser quitado o retirado. Eso es importantísimo. ¿Qué limitaciones tiene el equipo? ¿Qué vida útil tiene? También es importantísimo. Tener en cuenta cuál es el mantenimiento y el tiempo de vida útil de ese equipo, ¿verdad? Cómo debe tenerse para no maltratarlo, porque de eso va a depender nuestra seguridad y nuestra vida. Y una disposición proactiva para el uso adecuado del equipo de protección, que sabemos que en este caso es bastante difícil porque no estamos acostumbrados a utilizar esos equipos de protección. Y vale la pena hacerles un comentario en relación a que, bueno, la experiencia que he tenido con los trajes de protección ha sido con enfrentándonos al trabajo con materiales peligrosos. Ahí he tenido alguna experiencia y bueno, lo que se deriva del uso de esos trajes
es realmente bien importante porque se pierde muchísima cantidad de líquido, perdemos entre 1, 2 o 3 kilogramos de peso, pero por lo perdemos en líquido. Entonces hay una consecuente deshidratación y es muy importante reponer todos esos fluidos, sobre todo los electrolitos, para que podamos mantenernos en condiciones adecuadas. ¿Okay? El equipo de protección incluye toda ropa, accesorio de trabajo como guantes, lentes, casco, caretas, zapatos, respiradores, cubrebocas, protectores auditivos, batas, delantales, botas y gorros, petos, barreras especiales como las que mencionamos. No debe reemplazarse por ningún control o procedimiento, ¿verdad? Esto ya es un resumen. Debe realizarse la determinación de los riesgos en el lugar de trabajo y esto debe ser documentado con el certificado de determinación de riesgo y debe ser proporcionado por el empleador. Sobre todo en estos momentos nosotros tenemos que insistir porque nuestros equipos de salud están en un riesgo muy elevado y eso ha tenido un costo importantísimo en vidas. No queremos que esto siga sucediendo y es necesario que exijamos eso como un derecho para poder nosotros brindar nuestra atención a quienes lo necesitan. Próxima. Ok. Este equipo debe estar en buenas condiciones, accesible a quien lo requiera en el momento oportuno, debe estar almacenado y guardado adecuadamente y el personal tiene que ser entrenado en su uso adecuadamente, tanto para el almacenamiento y el desecho. Esto que van a ver ahora son algunas láminas que nos muestran diferentes modelos de equipos de protección. Fíjense eso que están allí, que son encapsulados, esos son los trajes encapsulados y deben de contener un equipo de respiración externo, o sea, una bombona de oxígeno, y lleva conectada una manguera porque si no ahí te asfixias, ¿no? Esos son yo he utilizado algunos para poder ingresar al área caliente donde se ha trabajado con materiales peligrosos, por supuesto, muy brevemente, porque ahí el tiempo de trabajo con esos equipos es de alrededor 20 minutos. No como estamos nosotros haciéndolo ahora, como hemos visto en esta eventualidad de salud, que bueno, pasan horas y pasan mucho tiempo la personal de salud expuesto. Este es un ejemplo fíjense que ellos se clasifican en tipo A, tipo B y tipo C. Doctora Jazmín, Perdón, disculpe, dime. doctora Jazmín. Tenemos ya, se va a cortar la charla. Ok. Vemos a la próxima para finalizar la tuya, si puedes ahorita, si no, cerramos con la tuya y va preguntas y respuestas. Disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Si quieres seguir, vamos a ver algunas láminas donde van a poder apreciar algunos de los trajes de protección que se están utilizando. Okay. Si pasan las láminas, entiendo